Hola, muy buenas. ¿Consumes pan integral o productos integrales? Hoy te voy a mostrar cómo la industria nos engaña bajo la máscara de lo integral y te voy a enseñar a cómo elegir productos de mejor calidad. Si te interesa, bienvenidos a Deporte es Vida. Antes de empezar con el vídeo, no estoy promoviendo ni el consumo del pan ni que dejes de comerlo, ya que el pan no es un alimento esencial en nuestra dieta. Pero si te gusta, te voy a enseñar a elegir un buen pan. Lo más probable es que hayas escuchado 1000 veces el término harinas refinadas y que es más saludable y que es mejor optar por harinas integrales. Pero ambas harinas, ¿cómo se obtienen? Los cereales que más consumimos son el trigo, el arroz, el maíz, la avena, el centeno, la espelta, la cebada y así muchísimos más. Y cada uno de estos granos tiene sus propiedades y su estructura. Resumiendo y simplificándolo todo, tendríamos el salvado, el endospermo y el germen. Dentro del famoso salvado tenemos el pericarpio, que es la parte donde se encuentra la mayor cantidad de fibra y es la parte del grano que recubre la semilla. En esta imagen podéis ver otros componentes del salvado y del grano. Y con el proceso del refinado se elimina el salvado y el germen, quedando solo el endospermo, que está compuesto mayoritariamente por carbohidratos, que posteriormente será esa harina blanca, esa harina refinada que todos conocemos. Por lo tanto, nos queda un producto que se le ha desprovisto de su fibra y en consecuencia tenemos un producto de menor calidad. Ahora vamos con la parte de que no nos estafen, de que la industria no nos engañe. En España se le puede llamar a un pan como integral sin tener harina integral, como lo oyes, o sea, teniendo 0% de harina integral y llamarlo integral. ¿Esto cómo te lo comes? Bueno, sí, claro, te lo comes a bocados, pero vamos a verlo esto un poquito más profundamente. Por ejemplo, a un producto se le puede llamar fuente de fibra si tiene 3 gramos de fibra por cada 100 gramos del producto. Y también se le puede llamar alto contenido en fibra si tiene 6 gramos de fibra por cada 100 gramos. Como te he dicho antes, no te puedes fiar de que ponga integral ni tampoco te fíes de su color, de ese color marroncito que tienen los panes integrales. Porque muchas veces los panes comerciales lo único que hacen es añadirle salvado. Es decir, la parte que le habían quitado antes, pues le echan un poquito para cumplir con los requerimientos de fibra y darle ese color marroncito. Marroncito, parezco Ned Flanders. Por lo tanto, para saber todo esto, lo que tenéis que hacer es mirar la lista de ingredientes. Por ejemplo, este pan integral de Mercadona que muchos conoceréis, pues no tiene nada de harina integral y únicamente tiene salvado. Es decir, es un timo. Bueno, ahora vamos a la parte interesante, cómo elegir un buen pan. La verdad es que es bastante difícil, es bastante complicado encontrar un buen pan en un supermercado, pero vamos a intentarlo. Como ya os he dicho, debéis mirar la lista de ingredientes y que en primer lugar sea harina integral. Si no es en primer lugar, pues ese producto ya te digo que no es integral, ya que los ingredientes van en orden de la cantidad presente de ese producto. A continuación te voy a dar otros consejos, y esto no es para que me digas, joder, si tantas pegas hay para comprar pan, pues no como pan. Pues mira, pues esto sería una opción, pero yo lo único que te estoy dando es información para que luego tú ya puedas decidir si tomarlo o no. O sea, tú ya luego con la información haces lo que quieres, pero al menos lo sabes. Los mejores sitios para conseguir pan integral 100% es en una buena panadería, en esas panaderías de toda la vida y que tú le puedas preguntar al panadero qué lleva ese pan y que te diga, pues lleva este ingrediente, este y este, y te lo puedo decir del tirón. Aunque es difícil de encontrar este tipo de panaderías porque actualmente casi todo ya viene hecho y únicamente lo que hacen es hornearlo, o sea que ellos no hacen pan. En segundo lugar, comprar tú los ingredientes y hacerlo tú mismo, es decir, comprar la harina integral que tú quieras, comprar levadura fresca, seca o masa madre. Si quieres hacerlo tú mismo, aquí arriba o en la descripción del vídeo te dejo un enlace para hacer tu pan integral 100% saludable y riquísimo. Pero ahora vamos a los panes que nos podríamos encontrar en los supermercados. Aparte de mirar que tenga como primer ingrediente la harina integral, si tiene azúcares, aceites refinados, conservantes, emulgentes, ya hace este producto menos interesante. Todo esto parece muy largo, pero se ve muy rápido. Por ejemplo, si no quieres gastarte mucho dinero en ese pan integral, pues como ya te he dicho,
no sé cuántas veces ya lo he dicho, que el primer ingrediente sea harina integral y cuanto más porcentaje de harina integral mejor, y también que por lo menos tenga 6 gramos de fibra por cada 100 gramos de producto. Por ejemplo, un pan que no está nada mal es este de espelta con un 52% de harina integral. La única pega, sí, que tiene azúcar, que esto lo hacen para que nos enganchemos. Aparte tiene vinagre de vino y, como diría el coach nutricional, tiene aceite empotrado de girasol. A continuación os voy a poner algunos panes muy recomendables. Pan Wasa, pan de centeno Natursoy, pan alemán integral, Gerble Bio pan de centeno integral con avena, Organic pan de centeno Biocesta, pan biológico integral de Mestemacher. Creo que ya tenéis suficiente para elegir un buen pan. Por cierto, si quieres saber más sobre el etiquetado nutricional para otros productos, aquí arriba te dejo un enlace con un vídeo bastante top. Sigamos con los beneficios que tiene el pan integral respecto al pan blanco. Primero, que debido a su porcentaje de fibra, pues sacia más. Por ejemplo, un pan blanco, una barra normal y corriente, te puedes comer media o incluso toda y te quedas así como si nada, hasta podrías comer más. Con un pan integral esto no pasa. Los integrales tienen más vitaminas y más nutrientes que el pan blanco, ya que con el refinado se han eliminado. Y los integrales, su velocidad de glucemia es mucho menor que, por ejemplo, un pan blanco que hace ese pico de insulina mucho más rápido. Esto tiene un par de matices, por ejemplo, que tú no solo comes ese pan blanco, lo comes con más cosas y por lo tanto el nivel de glucemia pues baja. Y para terminar, un pan integral no quiere decir que tenga menos calorías que un pan normal, que un pan blanco. A veces tienen las mismas o incluso un poquito más. Lo que sí que es mejor el integral pues para el entorno hormonal. Resumiendo, si no comes pan, pues tampoco importa que empieces ahora, pero si comías pan, ahora ya sabes elegir un buen pan de calidad. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, apoyadme con un me gusta, compartirlo para que el mundo se entere de que no os tienen que estafar con el pan integral y si no os habéis suscrito, suscribiros. También me podéis seguir en mi perfil de Instagram. Y estoy bastante activo y respondo bastante vuestras preguntas. Dentro de 1 o 2 días voy a hacer una encuesta para decidir el tema del próximo vídeo. O sea que tú puedes decidirlo, por lo tanto sígueme. Y aquí abajo te dejo el último vídeo que subí que fue bastante interesante sobre mitos del fitness que seguro que desconocías. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos dentro de muy poquito en vuestro canal de fitness favorito. Pero recordad, el deporte es vida.